A más de un siglo de distancia, podemos ver que de cara al 2024 podemos definir el 8 de marzo como una conmemoración de la mujer. Un día para poder reconocer todos los aciertos y, por supuesto, el aporte esencial que tienen a la sociedad. El 8M podríamos decir que es un recordatorio constante, un recordatorio perenne de la lucha que todavía viven las mujeres para buscar un mundo en el marco de la igualdad, en un mundo libre de violencia. Alumnas, alumnos, personal docente y directivo que el día de hoy nos honran con su presencia en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, el Día de la Mujer. El día de hoy me complace presentar a la maestra Caritina Ayala Morones, quien nos honra con su presencia para hablar de una temática fundamental que muchas y muchos conocen. Se trata de la Ley Olimpia, que representa un esfuerzo por el combate a la violencia, específicamente en medios sociales. Ella es coordinadora de la licenciatura en Derecho de CESUN Universidad, licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad Internacional de Ciencias de la Educación en Tijuana, con especialidad en Pedagogía Psicológica por la Facultad Internacional de Ciencias de la Educación en Tijuana. Licenciada en Derecho por CIES Universidad, maestra en Litigación Oral por la Universidad CVC. Actualmente, ella es doctorante del Programa de Derechos Humanos y Litigación Oral por la Universidad Lexpro. Entre los diplomados tomados están habilidades docentes, trayecto formativo, cultura de derechos humanos y protección de la salud, educación para los derechos humanos, entre muchos otros. Ha cursado más de 11 programas de actualización en áreas de derecho y de educación, desempeñándose como catedrática en diversas instituciones educativas de nivel superior desde el año 2002. Ha impartido diversas clases magistrales y conferencias, tales como la planeación a cargo del maestro, formación y sensibilización para educandos del nivel medio superior, derecho constitutivo de las relaciones laborales, nuevo sistema de justicia penal, trabajo en equipo y la elaboración de la teoría del caso. Abogada litigante desde el año 2006 a la fecha en diversas áreas del derecho, tales como civil, familiar, laboral y penal. Sin más preámbulo, démosle una calurosa bienvenida con un aplauso a nuestra distinguida oradora del día de hoy, que presentará Conociendo la Ley Olimpia. Le agradecemos su participación. Enhorabuena. Adelante, le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos aquí con mucho gusto de poder participar el día de hoy con ustedes. Tal como nos comentaba, soy la maestra Caritina Ayala Morones. A nombre propio y en nombre de CESUN Universidad, les agradecemos este espacio. El día de hoy, jóvenes, voy a hablarles de un tema de mucho impacto actualmente. Yo creo que todos tenemos redes sociales, ¿verdad? A ver, levantemos la mano. ¿Quiénes tenemos redes sociales? Sin miedo, muchachos, levanten la mano. Muy bien, ok. ¿Por qué manejo el término redes sociales? Sabemos que algunas son de mayor impacto, relevancia, con todo este proceso de globalización, estos avances tecnológicos, ¿verdad? Luego de pronto ya nosotros, por ejemplo, su servidora, nos quedamos por ahí en Facebook y luego nos hablan de otras redes sociales y decimos, ¿cómo se come eso, verdad? Pero yo sé que ustedes están muy actualizados en ello. Y por eso, jóvenes, el día de hoy estamos aquí para abordar un tema súper importante. El problema no es tener una
una red social. El problema es el uso que le damos a esas redes sociales. Bien nos compartían, ¿verdad? En este mes, en conmemoración a la mujer, levantamos la voz, hacemos algunas manifestaciones, algunas marchas y damos a conocer cierta información, pero a veces se nos olvida esa violencia digital. ¿Alguien de ustedes sabe qué es esa violencia digital? ¿Nadie? Pues lo mucho que pueden afectar pues otras personas mediante pues estas redes sociales que usamos día con día, exponiendo cosas personales o dirigiéndonos hacia nosotros con insultos o cosas así. Excelente, muchísimas gracias. Tal como nos comenta su compañera, jóvenes, aquí vamos a hablar de los alcances que trae la utilización inadecuada de estas redes sociales. Y uno de esos alcances que nosotros nos vamos a enfocar mucho, pues obviamente es en el área jurídica, el área legal. ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son estas áreas de oportunidad o de crecimiento que nosotros debemos tener para evitar situaciones? Tal como les compartía, les estaré platicando acerca de lo que es la Ley Olimpia. La Ley Olimpia, jóvenes, ha traído una evolución constante. Consiste en una serie de reformas legislativas, porque por ahí en el área jurídica nosotros tenemos un principio que nos dice, sin delito no hay pena. Y en este caso, jóvenes, al inicio, la violencia digital no estaba penalizada, no tenía una punibilidad. ¿Qué quiere decir esto? No era delito, aunque nos causara una afectación psíquica, sociológica, emocional, inclusive física, como lo vamos a ver aquí. ¿Y qué sucedía? Pues esas personas que nos agredían no recibían ninguna sanción, por lo tanto esto proliferó y se hizo muy extenso. ¿Por qué? Porque al no estar castigable, pues cualquiera lo podíamos hacer bajo ese principio de la libertad de expresión. Yo siempre les digo, tenemos la libertad de manifestar lo que nosotros consideremos siempre y cuando no afectemos a los demás y lo hagamos de la forma correcta. Entonces el día de hoy, sin más preámbulo, les comparto que es un honor para mí estarles platicando acerca de lo que es la Ley Olimpia. Y vamos a dar inicio como tal. ¿Qué es la Ley Olimpia? Yo les compartía, jóvenes, son una serie de reformas legislativas, porque no es precisamente una ley. Ha completado una evolución por toda nuestra República Mexicana. Cada una de las legislaciones de estas 32 entidades federativas han modificado sus códigos penales. Esto surge, yo les voy a compartir un poquito de la historia. Muy probablemente ustedes han escuchado la historia de una activista, Olimpia Coral Melo. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? Muy bien. ¿Quién era Olimpia, o quién es, mejor dicho, Olimpia Coral Melo? En aquel entonces, muchachos, Coral Melo era una estudiante al igual que ustedes, que inició una relación de noviazgo que en determinado tiempo se convirtió en una relación estable, una relación formal. Y esto dio como resultado que ella pues mantuviera el ejercicio de su sexualidad. Entonces inició con una vida sexual activa y empezó a tener relaciones sexuales como tal, en ese sentido de confianza, de comunicación con su pareja. Todo marchaba muy bien, hasta que finalmente esa relación termina. Al concluir esta relación, muchachos, aquí aparece lo que es la violencia digital, también conocida como la ciberviolencia, donde nosotros vemos que empieza a darse una agresión a través de una red social. Olimpia Coral Melo busca ayuda. Esto sucede aproximadamente en el año 2012 en la ciudad de Puebla, y resulta ser que asiste a las instituciones encargadas de aplicar la justicia, a una agencia del Ministerio Público en Puebla, y manifiesta qué es lo que está sucediendo. Tengo conocimiento que hay un video con contenido sexual donde yo intervengo con mi pareja como tal, que está siendo difundido,
y que se está literalmente duplicando y que ya están en muchas redes sociales, ya está en la web, ya lo están transmitiendo continuamente. ¿Y qué le dicen en aquel entonces la Procuraduría? Dice, ¿para qué te grabaste? ¿Por qué participaste en esto? No podemos hacer nada por ti. Y empieza un proceso de revictimización. ¿Qué quiere decir esto? La víctima, la parte ofendida, tratando de tocar puertas y buscar ayuda, resulta que no la encuentra porque ahora pasa de ser una víctima a ser un culpable. ¿Por qué? Porque quiso grabarse. ¿Qué le dicen? Ándale, mijita, regrésese a su casa y la próxima vez que usted decida grabarse, asuma sus consecuencias. Después de tocar puertas en diversas instancias, Olimpia Coral lo que hace, se va a su casa, se encierra y empieza en un estado de depresión. Obviamente su familia no estaba enterada de esta situación, o ella creía que no estaba enterada de esta situación. Empieza a pasar de ser una alumna brillante a ser conocida como ya estaba proliferándose en redes sociales, inclusive en algunos periódicos locales, como La Gordibuena de Puebla. ¿Y qué sucedió con esto? Pues esto afectó su parte emocional. Se quedó encerrada en su casa tratando de buscar ayuda. ¿Cómo lo hacía? A través de su silencio. Hasta que un día, jóvenes, tocaron a su puerta y era su mamá. Y le dijo, ¿qué está pasando, Olimpia? Yo tengo conocimiento de lo que tú estás viviendo. Por lo tanto, así como tú tomaste una decisión de tener una relación sexual en pareja, una relación sexual consensuada, y estás aquí, vamos a afrontar estas consecuencias y estas responsabilidades. Y la lleva de nueva cuenta a estas instancias a pedir ayuda, de la cual le cierran la puerta. Fue tan grande, muchachos, el impacto del video de Olimpia Coral que, por cierto, tenemos algunas marcas comerciales que les puedo hacer mención de una, que andaba un video censurado en YouTube, ya lo trataron de bajar y lo vuelven a subir y traen una serie de situaciones por ahí. Un comercial de Doritos, donde ellos en aquel momento hacían uso de una frase que se escuchaba en el video de Olimpia Coral Olimpia Coral pasó de tener una vida normal, una vida tradicional, a una vida de señalamiento, hasta que su mamá le llenó prácticamente la parte de autoestima y le integró esta seguridad y le manifestó, a ver, ¿es malo tener una relación sexual? Lo tenemos que hacer con compromiso y responsabilidad, ¿verdad? Es un vínculo afectivo. No quiere decir que se debe de favorecer el que se tenga, simplemente que se debe de hacer con responsabilidad. Al final de cuentas, la mamá de Olimpia Coral le manifiesta, ¿tú estuviste de acuerdo en grabar ese video? Sí, así como muchas de las veces nos puede llegar a suceder a cualquiera de nosotros. ¿Pero estuviste de acuerdo a que se difundiera? No. Entonces ahí es donde empieza la conducta inadecuada por esta otra persona. ¿Y qué sucede, muchachos? A partir de este momento, Olimpia Coral inicia con estas manifestaciones pacíficas, donde al alzar la voz, salir a la calle y no sentir vergüenza por lo que estaba sucediendo, trae a nuevas personas que escuchan su caso y dicen, yo también estoy pasando por eso, y yo también, y yo también. Y se empiezan a unir, muchachos, en esta lucha diversas jóvenes que estaban pasando por esta situación. Y es aquí donde empiezan unas manifestaciones que llevan a Olimpia Coral a llevar ante el Senado una iniciativa de reforma de ley, donde digan, esto tiene que ser sancionado. Y gracias a eso, muchachos, pasamos a esta serie de iniciativas de reformas legislativas y gracias a eso, actualmente, nuestros 32 estados lo castigan. Muchas de las veces nosotros decimos, ¿cómo se van a dar cuenta que soy yo? Hago un perfil falso, utilizo otra red social, pongo otra fotografía, porque realmente nosotros no tenemos la seguridad que al momento de estarnos comunicando con alguna persona o estar difundiendo esta información es la persona correcta quien aparece en el perfil. Muchachos, yo me permito compartirles que en todas las esferas, tanto municipal, estatal, así como federal,
tenemos la participación de la policía cibernética. Cuando nosotros denunciamos, la policía cibernética interviene e identifica. Y es como se ha logrado resolver muchísimos casos donde se involucra no solamente en violencia digital o ciberviolencia, también conocida como tal cual, así nos lo llaman, como pornovenganza, la cuestión específica de una agresión, sino también en otros delitos. Y es aquí, chicos, donde esto recae, toda esta parte de importante, para que nosotros debemos de saber que debe de ser muy importante la responsabilidad y tener esa sensibilidad, no solamente en que se me hace muy fácil, lo veo, lo comparto, por morbo, por ser popular, por el interés, sino la implicación que esto puede llegar a generar, no solamente en la otra persona, sino en nosotros. Y estamos hablando de una implicación legal que ahorita la vamos a ir compartiendo. Entonces, jóvenes, no nos debe de quedar duda que la ley Olimpia se basa en estas reformas legislativas para castigar o sancionar la violencia digital, y también nos sirve como una manera de prevención, acciones preventivas para poderlas evitar. Bien, ¿cómo va esta evolución? Yo les digo, ha sido un trabajo muy duro, porque lamentablemente, jóvenes, en este país donde nosotros vivimos, pues tenemos una ideología un tanto machista. Todavía tenemos la formación donde el líder es el hombre, donde las mujeres no podemos alcanzar ciertos niveles económicos, profesionales, laborales, que esto se convierte en un tabú definitivamente, porque nosotros como mujeres estamos mostrando que tenemos la capacidad de hacerlo. Acuérdense que ante la ley hay una igualdad de derechos. Aquí, jóvenes, yo les estoy presentando un mapa aproximadamente de cómo fue el proceso de evolución de los estados que fueron aprobando las iniciativas a esta reforma de ley. Así, tal cual. Hasta el 2021, si se fijan, todavía teníamos 3 estados que no lo habían aprobado. Nuestra Cámara de Diputados y Senadores manifestaban y decían, a ver, vamos a revisarlo, pero está en estudio. Es que no lo consideramos tan importante. ¿Por qué? Porque estuvimos de acuerdo en grabar ese material. Y ahí no hay duda, estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en la difusión y en el uso inadecuado de ello. Por eso aquí empieza el proceso de evolución. Fíjense, yo les hablaba, este video se difunde en el año 2012. Pasan aproximadamente, chicos, casi 6 años para que los primeros estados lo empiecen a legislar, lo empiecen a reformar. Y así sucesivamente hasta que nosotros llegamos de manera directa con esta parte donde nos damos cuenta que todavía en el año 2021 aparecían 3 estados donde había esta situación para podernos oponer a la legislación, a la reforma. Afortunadamente, chicos, ya se encuentran nuestras 32 entidades federativas castigando o sancionando. Ahora, un tema muy importante que resulta de impacto es, cuando nosotros hablamos de una violencia sexual, una violencia digital, cuando nosotros hablamos de una ley Olimpia, tenemos la idea de que esta solamente va a aplicar para las mujeres, pero no es así, jóvenes. La ley Olimpia también protege a los hombres. Yo sé que muchas veces nosotros como hombres, ¿qué podemos decir? Yo no quiero denunciar. ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo van a creer? Suele suceder. Acuérdense que esta es una reforma legislativa donde cualquier persona que realice estas conductas no permitidas por la ley van a ser sancionadas. Entonces, esta parte es muy importante. Debemos de considerar que aunque sea una mujer activista quien logró hacer la modificación, la ley se aplica en igualdad para todos. Entonces, protege tanto a la mujer como al hombre. ¿Por qué surge? Les decía, Olimpia Coral Melo en Puebla levanta la voz, trabaja arduamente, se recupera emocionalmente después de esta difusión y llega al Senado su iniciativa de ley de reforma. Una vez que se aprueba, empezamos a trabajarlo. Coral Melo actualmente es una activista, sigue manifestando este tipo de información, recorre las diversas entidades federativas, da seguridad, inclusive forma parte de una asociación
donde está manifestando el apoyo directo hacia todas las personas que sean víctimas de este delito. Aquí vamos a empezar, porque a lo mejor nosotros vemos una violencia digital, y esta violencia digital, chicos, pues implica varios puntos o varios aspectos, ¿ok? Aquí nosotros nos vamos a ir específicamente a la violencia sexual. Nosotros debemos de conocer, muchachos, que la violencia digital puede ser desde lanzar una amenaza, desde a lo mejor algún apodo, alguna situación que pueda llegar a afectar la parte emocional de la otra persona. Pero en este caso, yo me voy a centrar a lo que es la ley Olimpia y nos habla de violencia sexual por medio digital, ¿ok? ¿Y cuáles son las conductas? Videograbar, audiograbar, porque a veces decimos, no es una imagen, pero hay un audio, y ese audio donde se está manifestando o se está haciendo referencia a un contexto sexual, ya forma parte, chicos. Fotografía, elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona. Actualmente nos estamos enfrentando a otro reto. Fíjense, cuando parecía que esto ya iba como que sobre la marcha, ya siendo controlado y regulado, aparece algo que se llama inteligencia artificial, que supongo que muchos de ustedes ya la han explorado, ya la han utilizado. Y sabemos que por medio de inteligencia artificial podemos hacer la reconstrucción, voz, rostro, cuestiones particulares. Entonces a lo mejor no soy yo precisamente, pero por inteligencia artificial se está haciendo uso de mi imagen, también se va a considerar dentro de estos aspectos, estos elementos. Acuérdense, jóvenes, que el videograbar no es malo, siempre y cuando esté ese consenso con esta persona. Aquí estamos hablando de la distribución de ese material, del uso inadecuado. Todo aquello que a nosotros nos moleste, que nosotros llegamos a sentir no es así, lo tenemos que frenar, lo tenemos que parar. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a estar analizando cómo lo podemos denunciar también. Entonces, es importante que ustedes conozcan qué no debemos de hacer. Porque a veces no lo hacemos con la intención de causar una afectación hacia la otra persona, sino que sale, fluye y ya estamos causando este impacto. De acuerdo a nuestra ley, chicos, no solamente es grabar, no solamente es tener el material, sino fíjense aquí, nos establece exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir y transmitir. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha llegado un video, nos ha llegado una nota, que a lo mejor ni siquiera conocemos a la persona y nosotros decimos, ay, lo voy a pasar para que otros lo vean? Aquí ya estamos incurriendo en este aspecto, muchachos, porque nosotros estamos siendo este canal de transmisión de la información. Entonces debemos de tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque al final de cuentas recordemos que ya está causando este impacto en la otra persona. También, jóvenes, comercializar. ¿Qué quiere decir comercializar? Vamos a vender, vamos a ofrecer, intercambiar o compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, sabiendo que no existe el consentimiento de ella. En una ocasión me preguntaba, ¿y procede con la página azul? Está OnlyFans. ¿Se puede dar? Yo. Cuando ustedes escriben estas plataformas, muchachos, como tal, es para uso literalmente personal, no para una comercialización. Al momento que ustedes logran grabar, descargar imágenes y transmitirlas, también va a llegar a proceder. Entonces es importante considerar este punto. Otra de las preguntas que me decían, y en el caso de las personas que se dedican a este turismo sexual, o sea, prostitución, ¿también aplica? También aplica, muchachos. El hecho de que sea prostituta no significa que podemos hacer uso inadecuado del material como resultado de denigrando la calidad de la vida humana o la calidad de la persona. Entonces, debemos de tener cuidado con ello. Bien, mediante materiales impresos, muchachos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico, porque lo dicen, no lo envíe por redes sociales, solamente envíe un correo. Es más, envíe un mensajito ahí rápido de WhatsApp, ni se alcanza a ver casi nada. Con eso, chicos, es más que suficiente para que nosotros nos estemos enfrentando a un proceso de carácter legal. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien?
¿Sí? ¿Seguros? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. ¿Qué contempla la ley Olimpia? Porque se centra prácticamente en 3 aspectos de relevancia, jóvenes. ¿Y qué son? El reconocimiento de los delitos contra la intimidad, que es difundir el contenido íntimo sin consentimiento, pero también se centra en el ciberacoso, que es la violencia sexual en redes sociales o en internet. El hecho, muchachos, de que nosotros de pronto podamos llegar a manifestar frases como qué buena estás, qué bien te ves, y sea repetitivo, sea constante, lo que pasamos de un piropo, muy probablemente una agresión, ya forma parte de. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Hay jóvenes que dicen, ay, pues lo borro y ya, no pasó nada. Yo les voy a hacer un comentario rápido. En primera instancia, jóvenes, si nosotros lo borramos y ya estamos sujetos a un proceso, porque ya hay un proceso de investigación como tal, ¿qué va a pasar? Lo puede recuperar nuestra policía cibernética, nuestra policía de investigación. Y en segundo, debemos de ser muy conscientes en la parte directa de la afectación emocional de la persona. Y les voy a poner un ejemplo rápido. Ustedes ven esta hoja, ¿verdad? Todos. Y la vemos que está relativamente en buen estado. Esta es una persona prácticamente que puede recibir una ciberviolencia. Al momento de recibir la ciberviolencia, muchachos, esta persona queda así. ¿Ok? ¿Qué sucede con esto? Digo, pues la borro, o le pido perdón, o le digo, ay, discúlpame, fue un juego, no pasó nada. ¿Y qué sucede con ello? Pues por obra de magia, queremos que esta persona quede así. ¿La vemos igual? No, ya hay una afectación. Es por eso que es castigable. Entonces vamos a hacer la analogía. Cada vez que nosotros intentemos realizar una conducta de este tipo, hagan esta comparación con su hojita y vean si quedó igual. Si queda igual, entonces es permitido. Al no quedar igual, ¿qué sucede, chicos? Tenemos que moldear nuestra conducta. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con ello, chicos? La ley Olimpia genera una ley que muy probablemente ustedes la han escuchado, que es la ley de acceso libre de violencia para las mujeres, y esto ha generado protocolos en diversas instituciones públicas y privadas para combatir el acoso sexual o la ciberviolencia como tal. Los protocolos para prevenir, erradicar, sancionar, castigar todos estos puntos. Entonces es muy importante recordarlo. Aunque nosotros pidamos una disculpa, ya está esa afectación. Recuerden al inicio lo que les compartía de Olimpia Coral Melo, donde les decía, se encerró en su cuarto, pasó en un estado prácticamente de depresión, inclusive ella tuvo diversas tentativas de suicidio, muchachos, ante esta cuestión. ¿Por qué? Por la afectación recibida ante la sociedad. Les compartía 32 estados, toda la República Mexicana, ya se encuentra tipificada la conducta como un delito. Si ustedes algún día requieren denunciarla, pueden acercarse a nuestras dependencias públicas y van a recibir la atención, seamos hombres o seamos mujeres. Bien, tomar fotos y videos no es malo, era lo que yo les compartí hace un momento, y menos si es obviamente con el consentimiento de las personas. Esa es la clave aquí. El consentimiento. Tampoco pueden andar por la vida videograbando, fotografiando personas sin su consentimiento, muchachos. Lo que sí debemos de cuidar muchísimo es que si yo no tengo el consentimiento de esa persona, yo no puedo hacer uso de la identidad ni de la imagen de ella, en ningún sentido, aunque no sea de carácter sexual, aunque sea de carácter inclusive social. No sé si se han fijado ustedes que de pronto vemos en redes sociales alguna noticia de alguna persona que se encuentra detenida por probablemente la comisión de algún delito y les cubren su cara o les ponen un cuadrito negro, les distorsionan, porque no podemos hacer uso sin el consentimiento de. Al igual, debemos de cuidar mucho lo que es la identidad de los menores de edad. ¿Qué sucede con esta parte, chicos, de la ley? Estamos pidiendo cárcel. Nos dice, no hay otra forma de que nosotros podamos aprender. Si ya estamos trabajando mucho con la parte de la prevención de este delito y aún así no ha fluido, entonces vamos a sancionar. Pasamos de una etapa de prevención a una etapa de sanción. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la penalidad en Baja California? Aquí yo sí les quiero compartir algo. Gracias
a estas reformas legislativas, nuestro Código Penal, muchachos, aquí en el estado de Baja California, dio oportunidad a la legislación directa, a la reforma y al adicionamiento de un artículo. Y ese artículo, muchachos, es el 175. Ustedes lo pueden consultar así, artículo 175 del Código Penal. Y este delito se le define como sexties, que muy probablemente lo hayan escuchado. Sexties abarca toda esta parte que yo les vengo hablando: el difundir, el transmitir, el videograbar sin consentimiento, el comercializar, el transmitir, el pasar, el regalar, el ofertar, todos esos aspectos de videos o contenidos de carácter sexual de una persona. Y aquí ya nos establece una punibilidad, o sea, una pena. Fíjense, quienes vayamos a encuadrar este supuesto, tenemos de 1 a 6 años de cárcel. Bien, y aparte tenemos una multa. ¿Por qué tenemos esa multa? Porque tenemos que hacer una reparación del daño también. Esta multa, jóvenes, no basta con que tú estés en la cárcel, sino tienes que hacer una reparación. Y aparte, por haber cometido una conducta contraria a lo que establece la ley, nosotros vamos a multarte a favor de la sociedad como tal. ¿La reparación del daño cuál es? Ok, muy bien. Lo primero, chicos, es abarcar la parte psicológica de la víctima. Tenemos que apoyar mucho en este sentido. ¿Por qué? Porque acuérdense que una situación puede desencadenar muchas más. Entonces es muy importante ponernos en los zapatos del otro. Acuérdense que se les denomina empatía, y esa empatía consiste en comprender cómo se puede sentir la otra persona. Aquí, muchachos, es de suma importancia y relevancia considerar que no hay un excluyente del delito, que si yo lo hago voy a recibir una sanción, y que no importa que yo no lo haya grabado o que yo no lo haya transmitido, sino que muy probablemente, ¿qué hubiese pasado? Yo hice una reproducción de ese material. A lo mejor ni siquiera lo pasé, sino solamente lo mostré al compañero, al amigo, a la amiga. Entonces, a partir de aquí, chicos, ya tenemos una responsabilidad. Estamos nosotros participando de manera implícita en un hecho delictivo. Y a lo mejor se va a escuchar muy feo, pero para nuestro sistema de justicia penal, muchachos, que se apoya mucho en la parte criminológica, nos dice la criminología: la persona que comete un delito se le denomina delincuente. Pues muchas de las veces nosotros nos convertimos en delincuentes bajo una excusa de que no pasa nada. Entonces sí es importante crear esta conciencia. ¿Qué sucede, chicos? ¿Por qué es importante denunciar? Yo les decía que estábamos en un proceso de evolución constante, en un proceso de globalización, en un proceso de transformación tecnológica, en un proceso social de crecimiento. Si nosotros no denunciamos, este problema se acrecenta, se va haciendo más grande, más grande, más grande, y no trabajamos en la prevención. Cuando nosotros prevenimos de manera adecuada, se supone que muy poquitos casos son los que se deben de presentar, y por ende muy poquitos de ellos son los que se van a sancionar, porque no existiera una razón para que se pudieran estar llevando a cabo. Entonces, la importancia de denunciar es, primero, para exigir una justicia, para que nuestras autoridades jurisdiccionales digan: tienes razón, debo de apoyarte, esto no es correcto. Segundo, para que se haga una investigación. Acuérdense que nosotros podemos hacer un señalamiento directo de una persona, pero no significa que esta persona sea responsable. Hay que establecer todos estos medios de prueba para acreditar que esa persona tuvo responsabilidad en el delito que yo estoy denunciando. Para tener los elementos y mostrar que esta persona abusadora, que sí se encuentra activa en las redes sociales, sí participó y no se le violenten sus derechos. Y por ende, para que otras mujeres, o bien en este caso también hombres, reconozcan que están siendo víctimas de este tipo de violencia. Por ejemplo, jóvenes, en marco del Día de la Mujer, yo me atrevo a compartirles un poquito acerca de la violencia económica. ¿Quiénes sabemos que existe la violencia económica? Muy poquitos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es esta parte de la violencia económica? Es decir,
estoy limitada, no tengo lo suficiente, no tengo necesidades básicas satisfechas, no hay dinero en mi casa. Forma parte de una violencia doméstica, muchachos, que se le considera económica, que también es sancionada, y lo sabemos. Por eso al momento de que nosotros alzamos la voz y decimos, estoy pasando por esta situación, puede ser que otras personas tengan el conocimiento de ello y se animen a manifestarlo, se animen a exteriorizarlo. Entonces surgimos en una manera de prevención y de ayuda. Asimismo, para exigir que ese contenido que se difundió, muchachos, sea bajado o sea eliminado de estas plataformas. Sabemos que de pronto fluye, se nos va y ya es muy difícil poder eliminar todo, pero por lo menos que la policía cibernética, la policía de investigación, trate, muchachos, de identificar todas estas cadenas y tratar de eliminar la mayor cantidad de contenido, si no es posible que se elimine todo como tal. Y que se le diga a la persona que cometió el delito que la tiene que disminuir, que la tiene que bajar, que la tiene que eliminar y que se comprometa a ya no hacer esta reproducción. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos actuar, muchachos? Si yo soy víctima de ciberviolencia o víctima de violencia digital o pornoviolencia o pornovenganza, como les estaba compartiendo hace un momento, ¿qué tengo que hacer? Primero, debo de reconocer que yo no soy culpable, que si fue un acto consensuado donde se dio a cabo esta situación de videograbación, fue porque en su momento estuvimos muy probablemente de acuerdo ante este hecho. Recordemos que esto se supone que debe de suceder única y exclusivamente en aquellas personas que ya somos mayores de edad, pero muchas de las veces se suscita en menores de edad también. Aquí sí requerimos directamente la participación de nuestros padres o de quienes conserven nuestra patria potestad. ¿Okay? Entonces, aunque nosotros digamos estoy de acuerdo, no va a contar. Nuestros padres son los que van a tomar esta decisión. Debemos de reconocer, no soy culpable, soy una víctima. Vamos a dejar de lado la revictimización. Vamos a dejar esta parte de decir, es que me van a decir que yo tuve la culpa, que yo quise. Independientemente de esas conductas, yo defino, no soy culpable. Seguridad digital. Nos establece una página, muchachos, inclusive ustedes pueden continuar revisando en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde nos dan tips para poder proteger, porque a veces a lo mejor el material lo tengo grabado yo en mi equipo celular, en mi cuenta, y ahí te dice, utiliza el bloqueo de pantalla, utiliza los 2 pasos, herramientas de seguridad, bloquea tus aplicaciones, no te desprendas de tus equipos o tus dispositivos electrónicos, cierra tus cuentas. Aquí también estamos hablando de una seguridad digital. Vamos a guardar pruebas, muchachos. Una vez que yo ya me di cuenta que está difundiéndose, que se está transmitiendo, vamos a tomar nuestras capturas de pantalla, vamos a reenviarnos a la información para que se sigan los canales de información y los metadatos puedan ser identificados por la Policía de Investigación. Bien, y finalmente, denunciar ante la autoridad competente, que son las fiscalías, que nosotros las conocemos pues prácticamente como las agencias del Ministerio Público. Ahora, chicos, ¿alguien de ustedes sabe cómo denunciar un delito? ¿Alguien sigue en sus redes sociales la página de la Fiscalía, la página de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? No, esas son las que tienen que seguir, muchachos, a manera informativa. Tenemos diversas aplicaciones como el botón morado, tenemos el día naranja, tenemos centros de protección, pero es importante continuar con ello, ¿ok? ¿Cómo lo voy a denunciar? Se van a presentar ante la Fiscalía si ustedes son adultos. Si ustedes son menores de edad, en compañía de sus padres. Van a presentar también su denuncia si no quieren presentarse directamente a la Fiscalía a través de internet, a través de la página de la Fiscalía, y van a recibir un folio. Inclusive ya hay unos códigos QR. Ustedes solamente toman el código, ponen su predenuncia y con eso es más que suficiente y les dan una cita. O bien, por medio prácticamente pues de un abogado. ¿Qué significa esto, muchachos? Tenemos esta parte importante donde nosotros debemos de alzar la voz. Levantemos la voz, denunciemos. Muchas de las veces a nosotros nos da un poquitito de pena decir estoy pasando por esto, pero apóyense en su personal docente, en el personal administrativo, en los maestros que tengan mayor confianza o comunicación, o con su familia, y lo importante, muchachos, es frenar y erradicar
la violencia. No solamente la violencia de razón de género, porque lo entendemos como mujer, sino todo este tipo de violencia que nos afecte, porque acuérdense que existe una igualdad ante la ley. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Pues no me queda más que agradecerles este espacio, agradecerles el compromiso, la participación, el apoyo por los que ustedes están aquí. Y compartirles en cualquier situación, cualquier motivo, estamos para servirles, se pueden acercar directamente a nosotros, al igual a sus autoridades educativas, y les brindamos el apoyo correspondiente. Es un gusto, jóvenes, cuídense mucho, gracias. Si me permiten un segundo, voy a leer lo siguiente. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en el marco del 50 aniversario de su federalización, otorga el presente reconocimiento a Caritina Ayala Morones por haber impartido la plática Conociendo la Ley Olimpia por parte de CESUNA Universidad en esta institución educativa. Tijuana, 7 de marzo de 2024. Mi progreso lo forjará la dedicación al saber. Carlos Abel Eslava Carrillo. Un aplauso, por favor. Listo, muchas gracias, maestros, por traer a sus grupos.